Conexión Empresarial. Para contarles un poco qué es Conexión Empresarial, en este espacio buscamos acercar a nuestros estudiantes de la UDD con el mundo real de los negocios, conectándolos con líderes y referentes del sector. Agradecemos mucho su asistencia y los invitamos a aprovechar esta instancia para inspirarse y vincularse con el mundo empresarial. Dos cosas importantes: en el respaldo de la silla van a encontrar un código para escanear si es que quieren hacer preguntas a los panelistas, y lo importante, al final de la charla vamos a poner otro código QR en la pantalla para la asistencia, ¿ya? Que es parte de la facultad. Ya. Bueno, me presento, para quienes no me conocen, yo soy Alejandra Parrado, soy profesora investigadora de la Facultad de Economía y Negocios y voy a moderar el panel. Nuestros invitados hoy día son Loreto Besamat, gerente de Producto Digital e Innovación de la Clínica Alemana; Patricio Pérez, socio adjunto de Consultoría de Inteligencia Artificial y Datos en EY; Pablo Sereno, gerente de Transformación Digital de Operaciones Internas Corporativo de Coca-Cola Andina; y Victoria Madrid, gerente de Operaciones Integradas de Anglo American. Les agradecemos mucho por estar en este panel. A mí me encanta este tema porque es básicamente, ustedes todos vienen de empresas de productos o servicios. Bueno, son empresas con mucha trayectoria, muy consolidadas, de productos y servicios más o menos que se podrían decir que son como tradicionales. Entonces, este proceso de transformación y cambio organizacional para nosotros es muy importante verlo desde la mirada de las grandes empresas, no del emprendimiento, como de empresas pequeñas que ya vienen como modernas, por así decirlo, como el proceso que ustedes han vivido las empresas es muy, muy importante. Entonces, me gustaría partir con que cada uno pudiera contarle a los estudiantes y las estudiantes qué hacen, qué se hace en las áreas que ustedes lideran. Como explicar un poquito para que contextualizarlo. Partamos con Loreto. Aló. Hola, yo me llamo Loreto Besamat, abierta a todas las preguntas que ustedes quieran. Yo estoy a cargo del área de Producto Digital e Innovación de la Clínica Alemana. No sé si conocen o les ha tocado atenderse en la Clínica Alemana. Nosotros tenemos un conjunto de productos digitales, tales como Mi Alemana Go, la telemedicina, el sitio web, distintos puntos de contacto que desarrollamos para nuestros pacientes y que buscamos tres grandes objetivos, diría yo. El primero tiene que ver con estar más cerca de ustedes, de los pacientes, donde ellos estén. Y ahí está todo el desarrollo de la telemedicina, una aplicación que te acompaña, etc. El segundo es generar experiencias sin fricciones entre lo digital y lo presencial. Y el tercero tiene que ver con la prevención, es decir, cómo hacemos que nuestros pacientes se cuiden, detecten si es que tienen alguna enfermedad, lo detecten a tiempo y lleven una vida sana, de manera de que la promoción y la prevención de la salud estén en el ADN de quienes atendemos. Por acá, ¿se escucha? Patricio Pérez por acá, lidero la práctica de inteligencia artificial y datos de EY. Bueno, nosotros asesoramos a las distintas empresas, nuestros distintos clientes, con iniciativas digitales y en particular con inteligencia artificial, desde la estrategia de inteligencia artificial o estrategia digital de cómo identificar la forma y los cambios necesarios para impulsar esta iniciativa, y también con proyectos, iniciativas propiamente tal de inteligencia artificial, fundamentos como arquitectura de datos, la parte como menos técnica, que es la parte de gobierno de datos, que es una parte fundacional importante para implementar esta iniciativa. Entonces, asesoramos a nuestros clientes con todos los temas relacionados para que ellos puedan implementar exitosamente este tipo de iniciativas. ¿Se escucha? Sí. Buen día a todos, mi nombre es Victoria Madrid Salvador, soy gerente de operaciones integradas para Anglo American, específicamente para la mina Los Bronces. En mi rol vemos todo lo que es la operación de todos los equipos de la mina Los Bronces y lo hacemos desde el edificio Titanium en Santiago. Operamos todo lo que son camiones, perforadoras, tenemos flota de camiones autónomos, perforadoras autónomas, muchos procesos que ya no requieren de operadores en sí para funcionar. Y después vemos todo lo que es también el procesamiento del cobre en las plantas. Y eso se hace también desde la sala de control, que es remota y es integrada. Y después vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, yo creo que esto lo hacen ya hoy en día casi todas las mineras. Casi todas las mineras operan de manera remota y también de manera integrada. Integrar el proceso mina con el proceso planta, etc.
pero esa transformación ha sido difícil, porque la minería es una industria muy tradicional en Chile y en el mundo. Entonces, ¿cómo cambiar esa cultura? ¿Cómo se hace esa transformación? Es algo que es lo que estamos haciendo hoy en día. Chile es pionero en muchas de estas materias, sobre todo autonomía de los procesos. Y para ello se requieren habilidades distintas, conocimientos distintos, formar a las personas de una manera distinta, y aquí es donde tenemos justamente que hacer que las conversaciones sucedan. Así que muchas gracias por la invitación. Hola, buen día a todos. Yo soy Pablo Sereno, trabajo en Coca-Cola Andina. Coca-Cola Andina es una franquicia que opera el sistema Coca-Cola, digamos, en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. Básicamente trabajo en el área, soy parte del área de estrategia y desarrollo digital, y ahí lo que hacemos es incorporar tecnología a los procesos actuales, ¿está bien? Básicamente para 3 temas específicos, ¿bien? Piensen que los clientes de la empresa de la que yo trabajo, digamos, son más bien kioscos de barrio, ¿está bien? Nosotros atendemos a los consumidores, pero en una plataforma digital pequeña. El 99% de la venta de la compañía va a comercios que atienden a los consumidores, ¿está bien? Entonces estos comercios tienen que ganar dinero con lo que nosotros les entregamos, básicamente. Entonces, desde el área de estrategia y desarrollo digital nos enfocamos en 3 temas específicos. Uno que tiene que ver con cómo incrementamos la venta, también cómo incrementamos la venta de Andina y cómo incrementamos la venta de nuestros kioscos, digamos, hacia sus consumidores. Es un foco. El otro foco tiene que ver con cómo le damos flexibilidad y productividad al proceso, de modo de poder abastecer mejor a los comercios a un menor costo, ¿está bien? Lo cual es trasladado a los clientes también. Y el tercer punto que tiene que ver con la mejora de la satisfacción tanto de los clientes como de los consumidores, ¿está bien? Donde hay temas complejos como asegurarnos que se reciban los pedidos, asegurarnos que el stock que ofrecemos lo tenemos disponible, que las fechas de entrega son las que son, los precios, etc. ¿Bien? Así que esos son los 3 principales focos, y como les decía antes, incorporando tecnología que antes no existía y que hoy existe y que permanentemente va cambiando ahí un poco con lo que contaban recién ahí de toda la parte generativa y todo lo que estamos viendo hoy. Súper, muchas gracias, Pablo. Ya, tengo algunas preguntas que me gustaría que todos nos dieran su visión desde las áreas que ustedes lideran y desde las empresas también un poco en general, ya que, como les decía, son empresas que nosotros conocemos al menos como de mucha trayectoria, más tradicionales. Entonces me gustaría partir con Loreto, de Clínica Alemana. Loreto, ¿en qué momento la clínica dice tenemos que transformarnos? ¿Qué es lo que ocurre para que toman la decisión de formar estas nuevas áreas y de empezar un cambio de transformación organizacional? A ver, yo diría que más que haber un momento así como algo que pasó, que dijéramos, en este momento tenemos que hacerlo. Sí, esto nació desde una definición estratégica, ¿ya? O sea, desde el liderazgo de la clínica se dijo, el sector salud en esencia debe estar al día, debe ser innovador, debe estar con las mejores soluciones de cara a las enfermedades que nuestros pacientes tienen. Dicho lo anterior, nos dimos cuenta, y esto vino desde la estrategia, como les decía, de que los cambios cada día están ocurriendo de forma más rápida, ¿ya? Cuando llegó la pandemia, yo llegué justo un poquito antes de la pandemia, y por suerte la estructura se había generado antes de esto, fue un cambio que nadie previó, ¿ya? Fue un cambio que nos llegó de sopetón. Yo llevaba, me acuerdo, un par de semanas y la clínica estaba media vacía en los pasillos porque las personas estaban muy asustadas, estaban en sus casas. Los que iban a la clínica era porque realmente se sentían muy mal y tuvimos que tomar acciones súper ágiles, ¿ya? Y así como la pandemia, podemos seguir haciendo un recuento de los últimos años de cambios rápidos, cambios que no te avisan, ¿ya? Cambios que llegan y que nos requieren de forma más ágil, organizada. Y el haber generado, el generar esta área, el introducir metodologías ágiles de trabajo, el trabajar de forma multidisciplinaria, era la única forma de responder a este tipo de situaciones, ¿ya? Han habido cambios en el sector salud desde entonces, cambios regulatorios que ustedes ven constantemente en las noticias que de repente cambian el paradigma. No sé si hace poco, así como ejemplo, no sé si han visto, hay un medicamento que hoy día está muy en boga que tiene que ver con bajar de peso. Es ese tipo de productos que de repente salen y cambian la forma de operar un problema. Y yo te diría que el poder
las personas que formamos parte de la clínica y de las organizaciones en general probablemente vamos a compartir esto, el poder ocupar, yo hablo de los dos hemisferios, ¿no? El hemisferio de que tenemos que operar, tenemos que hacer funcionar la clínica, pero el hemisferio de estar pensando en el problema del futuro, en ese problema que no está ocurriendo hoy día, pero que yo sé que tengo que prepararme porque van a pasar cosas, porque yo sé que está pasando algo afuera, porque está pasando esto en otro sector. Entonces, el desarrollar estas capacidades era algo que era necesario formar. Y yo les diría que en los últimos años son áreas que han crecido mucho, ¿ya? Son áreas que lo pasamos muy bien. Tengo la suerte de, yo soy ingeniero comercial, tengo la suerte de poder trabajar en un sector que quizás no es tan obvio como ingeniero comercial trabajar en una clínica, pero me doy cuenta del aporte que podemos generar los ingenieros comerciales en entornos donde la mayoría no somos ingenieros comerciales. Muchas gracias, Loreto. ¿Alguien más nos quiere contar sobre el motor, un poco que lleva a que las empresas se transformen y que formen estas áreas nuevas? Sí, bueno, en el caso de la minería, en parte es similar a lo que Loreto dijo, pero también todos los cambios muy rápidos en la legislación nos obligan a, por un lado, tener presente compromisos ambientales, compromisos con la seguridad y la salud de los trabajadores, de las comunidades que viven en el entorno, y eso hace que tengamos que empezar a introducir tecnología para manejar esta cantidad tan grande como pueden ser 5.000 permisos, 5.000 compromisos que tienen todos los proyectos hoy en día mineros. Entonces, ¿cómo gestionamos y manejamos eso? A través de tecnología, a través de priorización, a través de sistemas, plataformas, etcétera. Pero también en la minería hay un cambio. Chile hace 100 años atrás tenía una ley de cobre de 5%, 6% en los rajos mineros, y hoy en día es 0,5, 0,4%. Entonces, todos los costos han subido también, todos los costos de gasolina, energía, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos que la minería siga siendo rentable? Tiene que ser a través de optimizar los procesos, y eso se consigue a través de tecnología y no por sí sola. Lo vamos a ver también ahora en la conversación, sino también transformando la habilidad y transformando a los operadores, cómo opera la gente, la mentalidad. Entonces, este tema en la minería de que la ley del rajo va disminuyendo hace que el proceso tenga que ser más eficiente, y es tecnología lo que se aplica también para eso. Perfecto. No sé si hay Pablo, Patricio. Sí, por parte del sistema Coca-Cola, digamos en general, es una compañía que ya tiene casi 140 años, Andina tiene 80 años, y la verdad que es una empresa que le ha ido bien en general en casi todos los años. Entonces, es algo, el tema de transformarse en el portafolio de productos, en la forma de operar, ha sido algo medio permanente. No es algo nuevo el transformarse per se. Lo que pasa es que depende de la época, ha sido la transformación de, no sé, seguridad de las personas, ha sido la transformación de incorporar sostenibilidad como parte de los temas. Hoy está el tema digital, pero esa gimnasia o ese músculo de transformarse es algo que ha estado siempre, ¿está bien? Particularmente ahora y en la vertical que yo estoy, que es de tecnología, claramente una oportunidad gigante que nosotros, cuando hablamos con los equipos, uno lo puede ver de dos formas, digamos. Uno puede hacer todo esto o incorporar tecnología para mejorar, o puede hacerlo para no quedarse fuera. ¿Está bien? La realidad es que los que ven un poquito más hacia adelante, está claro que el no incorporar tecnología hoy en los negocios es quedarse fuera más que mejorar. ¿Bien? Así que ahí está un poco el ejercicio. Súper, muchas gracias. Patricio, ¿puedes contar? Sí, finalmente quería un poco complementar, y en realidad mis opiniones van a ser más desde el punto de vista de las empresas a las que asesoramos, más que nosotros mismos como empresa. Y yo creo que las menos empresas, desafortunadamente, han tenido una visión anticipada de necesitamos transformarnos. Lo que usualmente hemos visto es que te obligas a transformar porque si no te quedas fuera del negocio, como dice Pablo. Dijo Loreto, la pandemia aceleró. Sí, efectivamente, la pandemia fue en los últimos años un gran gatillante para la aceleración de adopción de tecnología, porque no queda otra. Si no lo hacían, no podías seguir corriendo el negocio. Después de la pandemia, todos nos dimos cuenta que ya es una normalidad tener reuniones virtuales. Antes era un poco incómodo. Antes yo no podía tener 2 reuniones con clientes consecutivas porque tenía que tomar el taxi y moverme de edificio. Hoy en día corto y tomo la siguiente reunión. Entonces, esos cambios que son normales fueron promovidos por condiciones externas a una decisión de alguna empresa o alguna decisión estratégica de una compañía.
Y ahora hoy en día también estamos hablando de inteligencia artificial generativa y también, si no es hoy, va a ser muy pronto un desde, no va a ser qué bueno que tengo inteligencia artificial, es qué malo que no tengo porque me voy a quedar fuera del negocio. Perfecto, súper interesante lo que nos cuentan. Me gustaría ahora hablar como de los elementos tradicionales que existían y que mantienen o que no pudieron mantener. Entonces me gustaría partir con Pablo, y tú nos contaste que Andina tiene 80 años. ¿Qué elementos tradicionales o originales de la empresa se mantienen? ¿Y qué elementos ustedes tuvieron que decir, esto definitivamente tiene que cambiar, tenemos que modernizarlo y ya no puede ir más? ¿Y cómo eso les afecta como empresa? Sí, al final todo lo que hacemos va alineado con la estrategia y en ese sentido cada desarrollo, cada tema que sumamos tiene como un análisis con un caso de negocio por detrás, ¿está bien? Y ese caso de negocio tiene que implicar o que generas más venta o que gastas menos, ¿está bien? Quizás no en el momento cero, pero sí en una proyección, ¿está bien? Y eso hace que un poco se regule este tema, porque cuando incorporamos inteligencia artificial o IA generativa, lo que quieran, todo eso sube costos, ¿está bien? Porque hay que pagarlo ese servicio, hay que pagar la consultoría, hay que pagar los costos de la nube y demás. Entonces, por otro lado, tiene que haber algo que tenga como compensación eso. Entonces, nosotros monitoreamos mucho eso y eso nos obliga a generar los ahorros correspondientes, ¿está bien? O los ingresos correspondientes. Eso por un lado, donde se hace un seguimiento bien exhaustivo, ¿está bien? Respecto a... Y eso hace que el mismo negocio vaya autorregulando y sacando... o bajando un contrato o ajustando la cantidad de algo para compensar los sobrecostos que tiene la tecnología que estamos agregando. Eso por un lado. Y por otro lado, claramente, por ejemplo, en la operación nuestra de Coca-Cola, en la entrega de Coca-Cola, hay dos mundos, digamos. Hay un mundo de todo lo físico, de que el camión va y le baja el producto, y esa parte, no sé, es muy difícil que cambie en el corto plazo. ¿Está bien? No va a venir un dron y va a llevar el producto nuestro, que es muy pesado. Eso no va a pasar, digamos. Nosotros, un dron que lleve el producto nuestro, no sé cuántos años pueden pasar para que eso ocurra. Entonces, toda esa parte física sigue existiendo, ¿está bien? Pero por detrás hay muchos procesos administrativos, no sé, desde cómo el camión elige la ruta por donde va, donde uno le puede entregar, no sé, el típico Waze que usamos todos para un camión, o toda la parte documental que puede ser digital, o toda la parte administrativa que puede ser automática para que no tenga que estar el camión esperando. Lo mismo la forma en la que compra el cliente, antes tenía que esperar que llegue un vendedor y le tome el pedido, y hoy puede entrar el cliente, puede entrar 24/7, digamos, un domingo a las 3 de la mañana puede entrar a hacer el pedido. ¿Está bien? Entonces ahí hay temas que siguen fijos, que yo le diría que la parte física es más difícil de cambiar, toda la parte logística no se está transformando tan fácilmente, la parte física en sí, si bien acá, bueno, en Anglo se incorpora mucha tecnología y muchos robots, pero todo lo que sucede en la calle, digamos, es muy difícil de robotizar. Entonces ahí hay un mundo que permanece relativamente estable y todo otro mundo que es de los procesos de venta, de pricing, de toda la parte administrativa ni hablar, todos estos papeles que se llenan, todo que poco a poco va desapareciendo y va mejorando la experiencia del cliente, sobre todo, ¿está bien? Así que eso, más o menos. Súper. Y respecto, un poco para profundizar en lo que estás contando, esto de los papeles y los procesos internos dentro de la empresa, más como de la operación, ¿también hay cosas que han mantenido en cuanto a que, no sé, quizás los colaboradores prefieren o es más que nada el tema físico del reparto? No, tenemos a nosotros nos interesa mucho la operación de cara al cliente, digamos, la transformación digital nosotros la hacemos en el core, le llamamos, en el negocio principal, básicamente, que es los clientes de hoy, los productos de hoy, a nuestro negocio hoy, cómo lo mejoramos. Ahí hay toda la vertical, ahí está el 80% del esfuerzo. Puertas adentro, no sé, todo lo que es la contabilidad, los procesos de compra y demás, también estamos metiendo mucha automatización, sobre todo para todas estas tareas administrativas y demás. Y en general, al principio la gente tiene un poco de rechazo, por decirlo, lo ven como una competencia y demás, después se dan cuenta que en realidad es un aporte, ¿está bien? Y hoy, para que se den una idea, tenemos más de 400 bots que hacen distintas tareas repartidos por todos lados
y es un aporte para toda la compañía, porque lo que hacen son básicamente tareas administrativas, operativas, que nadie les quiere hacer, también nadie quiere estar completando un dato en un formulario. Así que por ahí va un poco. Súper, muchas gracias. ¿Qué más? Sí, ¿nos pueden contar un poco sobre estos elementos tradicionales que se mantienen y elementos que no se pueden mantener en sus empresas? Vamos al revés. Vamos al revés en el ciclo. Sí, yo voy a responder doble por la función propia nuestra, nuestra empresa, que la verdad siempre ha sido poco intensiva en instrumentación, porque nuestro negocio es vender horas de consultoría. Entonces, hace, no sé, 20 años que trabajamos con computadores. Antes de la pandemia yo creo que quedaban ciertos procesos que eran intensivos en papel. Yo creo que después de la pandemia eso se acabó y me hice la pregunta de, ¿estaremos ocupando la impresora en la oficina? Yo creo que ya nadie ocupa la impresora, así que yo creo que ya no queda nada que no sea digital en nuestra función. Pero sí en nuestros clientes vemos que todavía existen, sobre todo en la industria grande, en la industria pesada, máquinas que tienen output de datos no digitales, que hay cosas escritas, aunque no lo crean, hoy en día, en el 2025, hay muchas empresas que muchos datos se registran en una hoja, escrita por una persona con un delantal. Estoy caricaturizando un poco la figura, pero es así. Existe hoy en día. Y de hecho conversamos con Alejandra antes de la reunión, que creo yo, nunca se va a digitalizar. O sea, la aparición de AI generativa permite a lo mejor, postulo yo, saltarse ese paso e ir directamente a aprovechar todos los inputs que no necesariamente son digitales para seguir avanzando. Porque como dijo Pablo, también todo tiene que tener un caso de negocio. Hoy en día muchas máquinas es muy costoso cambiarlo y digitalizarlo. El caso de negocio no da. ¿Por qué lo voy a cambiar si finalmente el NPV me va a dar negativo? Entonces, hay ciertos elementos que sí han cambiado, ciertos elementos que no han cambiado, y un tercer grupo que creo yo no va a cambiar, sino que va a cambiar la forma de explotar esos datos para generar valor. Bueno, en minería hay partes también que ya no se transan, que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la exposición a los riesgos. Nosotros, por ejemplo, antes teníamos bulldozer que lo operaban operadores y se exponían a ciertos riesgos. Cuando uno tiene que empujar material hacia un sector donde abajo no hay nada y hay una caída en altura, caída libre, etcétera, entonces eso es una exposición a una muerte o a un riesgo fatal. Y nosotros empezamos a aplicar, obviamente, tecnología basada en remotización, es controlar la maquinaria desde una caseta de control o incluso que sea autónoma. Los camiones, por ejemplo, que meten explosivos y luego se tronan las plataformas y sale el cobre, eso también se intenta hacer y tenemos ya camiones que son autónomos, que son los que ponen el explosivo. Entonces, yo creo que la industria minera sí dijo, no expongamos a más riesgos a las personas y en ese tipo de tecnología no queremos dar marcha atrás. Lo otro es la toma de decisiones basada en intuición. En minería se tiende a que el operador que tiene más experiencia o el ingeniero que tiene más experiencia, no, yo esta decisión la tomo y la tomo porque siempre se ha hecho así, porque yo sé que esto es así, porque intuyo que es así, y son decisiones que en un rato son 10 millones de dólares, así. Entonces, no, decisiones basadas en datos. Hoy en día tenemos todo con datos, todo con sensores, la minería tiene dinero, invierte dinero en sensores, entonces no más decisiones basadas en intuición, sino que basadas en datos. Qué interesante eso que comentas, Victoria, porque efectivamente, claro, la minería tenía mucho eso de la persona que sabía más, el minero con más experiencia. Súper interesante entender cómo van cambiando. Loreto, ¿nos puedes contar un poco de la clínica? A ver, yo estaba pensando en el sector salud, pero incluso cross industrias. Cuando hablamos de transformación, de innovación, no significa soltar el timón y ya se empieza a hacer todo de una forma distinta. Llegó el equipo de innovación, que me toca liderar este equipo, y vamos a hacer las cosas totalmente nuevas, ¿ya? La innovación, la transformación requiere de un sistema interconectado de ciertas cosas que se deben mantener, ¿ya? O sea, para que los equipos logren realmente generar procesos de transformación, tienen que tener un marco de acción sobre el cual moverse. Y las cosas que por ningún motivo vamos a cambiar y las cosas que sí estamos abiertas a cambiar. Y ahí tenemos los roles de liderazgo, una función
en generar estos entornos que yo llamo entornos de aprendizaje, ¿ya? Entornos claros, de límites, donde yo sí me puedo mover, donde yo no me puedo mover, donde hay métricas de éxito de lo que yo estoy llevando adelante, donde hay un propósito que no ha cambiado, el propósito sigue siendo el mismo, el definido por la institución, y dentro de ese marco de acción yo genero un espacio para que los equipos puedan cuestionar, transformar, y en algunos casos se hace, y en otros lo mejor es lo que está pasando hoy, ¿ya? Y en relación a las cosas que cambian, son metodologías que se implementan en esos contextos, confianzas que damos a los equipos, seguridad psicológica también a los equipos de poder moverse y decir no sé, decir me equivoqué, porque el no sé y el me equivoqué muchas veces es donde se generó ese espacio de pensar distinto. Así que yo te diría que efectivamente hay un marco de acción que no se cambia, ¿ya? Para poder innovar tiene que haber un marco de acción claro. Perfecto, y ahí me gustaría profundizar un poco a los pacientes. ¿Les gustan esos cambios o no les gustan mucho? ¿Cuál es tu visión? A ver, yo creo que como seres humanos no nos gusta cambiar. Ya no es que somos más bien seres de hábitos, ¿ya? Entonces, cuando queremos implementar cambios, nosotros tenemos una mirada muy de co-creación, ¿ya? O sea, hacemos que el protagonista del cambio sea el usuario en cuestión. A veces son los pacientes, a veces son los especialistas, los médicos, las enfermeras. En el caso que sea un paciente, tratamos de poner la voz del paciente en esa definición del problema. Es decir, ¿y tú cómo lo harías? Muchas veces si van a la clínica nos van a ver con pantallas en los pasillos, viendo prototipos y viendo, no funcionó, y vamos iterando en base a lo que ellos dijeron. Creo que es lo que mejor nos funciona, mucho más que ir a imponer un cambio, más aún con el equipo interno. O sea, ir a un equipo interno, imagínate, el equipo de cardiología, ya les traemos, somos el equipo de innovación y les traemos una solución. Pésima forma de llegar, ¿ya? Es mucho más efectivo el co-crear con los equipos que tienen el dolor y nosotros acompañarlos en la solución, más que la solución venga de estos equipos de soporte. Perfecto, y ahí es que me gustó mucho este tema, porque en el caso, por ejemplo, de Patricio, las empresas le piden, como ayúdanos a cambiar, pero por ejemplo en minería, el minero o el ingeniero que tomaba la decisión con su intuición, ¿le gusta esos cambios o no? Así como... No, por supuesto que no. Aquí nosotros llamamos resistencia al cambio. Y eso ocurre con todos, más allá de un ingeniero en mina o qué sé yo. Tenemos la resistencia al cambio y hay que trabajar, efectivamente lo hacemos súper parecido. Cuando queremos aplicar tecnología a un proceso, vamos a trabajar con la persona que va a interactuar con esa tecnología. Por supuesto que tampoco les gusta que alguien o algo tome decisiones que normalmente toma él, porque siente que pierde poder. Entonces el ser humano es egoísta, entonces si puedes tomar el poder, tener poder, ¿por qué no? Entonces cuando uno le demuestra que eso le facilita la vida y sobre todo en temas de gestión de riesgo, etcétera, que le ayuda en su día a día, obviamente que la persona empieza a entender por qué es positiva la tecnología para él. Y ahí viene todo lo que se llama gestión del cambio, que es una habilidad muy transversal que estamos intentando que todo el mundo sepa cómo funciona. Si vamos a aplicar un cambio, ¿cómo hacemos que de involucrar a todos los actores que van a estar relacionados con el cambio? ¿Cómo, por ejemplo, cambiamos los procedimientos de trabajo? La industria minera es una industria muy pauteada, con mucho procedimiento, con mucho protocolo. ¿Cómo lo hacemos para que la gente entienda cómo funciona ese cambio y no nos pasemos a llevar también ninguna ley o ningún entrenamiento de las personas, etcétera? Entonces, es difícil a veces aplicar tecnología en minería por la industria que es muy tradicional, pero se logra. Las personas hoy en día ya saben que las habilidades en minería están cambiando a la velocidad de la luz. Entonces, donde antes un operador justamente, ¿cuántos años de experiencia tiene? 50, 40, no sé, hay gente en mi equipo que yo decía, tienen 40 años en los bronces. Bueno, ahora la experiencia es súper importante, por supuesto, pero también es cómo uno se adapta a esta incertidumbre, a este cambio, y en minería cuesta por la tradición de ser minero, etcétera. Entonces, gestión del cambio, conciencia situacional. Nosotros a veces operamos equipos que son de alto tonelaje, donde un camión, por ejemplo, pesa 600 toneladas. Es un arma, puede matar a mucha gente si el camión pierde el control, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos que la persona que está en la sala de control del edificio Titanium tenga esa conciencia situacional de,
oye, estoy operando desde aquí 20 camiones que tienen este tonelaje, que están dentro de una mina, interactúan con personas, interactúan con otro equipo. ¿Cómo hacemos que no pierdan esa conciencia situacional? Que siguen trabajando en minería, que es una industria de riesgos. Entonces, parte de cómo llevamos la conciencia situacional a la persona también se hace con tecnología. Interesante eso. Quería Patricio, complementar cuéntanos. un poco eso porque, claro, lo que dijo Victoria, nosotros lo hemos vivido, o empezamos a vivir hace 6, 7 años. La minería, por la cantidad de dinero que mueve y por el riesgo de superación, ha sido una de las impulsoras de la incorporación de tecnología de punta, ¿cierto? Uno de los primeros casos de inteligencia artificial aplicada fue en minería, en las plantas concentradoras, con modelos recomendadores. ¿Ya? Son modelos que utilizan datos para dar cierta recomendación, hoy día automatizado, pero antes era cierta recomendación al viejito. En minería se le habla de viejo, aunque sea joven, te van a decir viejo igual, si trabaja allá, al viejito que está en planta y que mueve ciertas perillas en una máquina. Eso, como dijo Victoria, gente usualmente lleva 20, 30 años trabajando haciendo lo mismo, lo hace por instinto, por experiencia, de guata te dice el viejo, no, pero es que esto lo he visto, yo sé que cuando viene este tipo de material tengo que mover las perillas así. No sabe por qué lo hace, pero sabe que siempre le ha funcionado. Tampoco sabe si puede hacerlo mejor, pero siempre ha sido suficiente como lo hace. Estos modelos de alguna forma lo empujan a estar en el óptimo, y lo primero que uno encontraba cuando iba a plantear este proyecto era la resistencia de cómo esta cosa va a saber más que yo si llevo 20 años haciendo lo mismo. Nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Esa es la resistencia que uno encontraba. La gestión del cambio, que es clave, que dice Victoria, suena bonito, pero es muy difícil, son procesos de años. Quería contar una anécdota de que pasó efectivamente una operación minera con este tipo de proyecto. Presentamos el proyecto, vimos las caras de resistencia y el gerente le dice a su equipo, no quiero que ocupen este modelo, quiero que ustedes se esfuercen y superen este modelo. Entonces les dio un incentivo distinto. Las personas vieron este modelo como una referencia para ellos ser mejor, y de esa forma rompimos un poco la resistencia y logramos que poco a poco fueran viendo esto como una herramienta más que alguien que lo iba a reemplazar. Entonces es bien importante identificar en este proceso de gestión del cambio cuáles son las resistencias de cada una de las personas, que son todos distintos. Es por formación propia, por mi contexto dentro de la empresa, por mis pretensiones futuras. Hay todo un contexto en cada una de las personas involucradas que hay que saber identificar y mitigar antes de avanzar. Súper interesante lo que dices, porque además se relaciona mucho con lo que plantean de no imponer y llegar a decir como tienes que usar este modelo, sino que acá está el modelo, como supérenlo o trabajen con el modelo, en el fondo integrarlo y no solamente imponerlo, ¿cierto? Y Pablo, cuéntanos cómo ha sido la experiencia como con los negocios más, no sé, los negocios de barrio o más tradicionales. ¿Les gusta el cambio? No, hay un punto que no está tan hoy visible. Está bien que la empresa muy grande lo hacen, pero no es tan visible incluso como carrera. El tema de todo lo que es el diseño de la experiencia, está bien, el diseño de la usabilidad. Eso es clave, porque por ahí, en esto que hablaban de gestión del cambio, uno trata como de poner el tornillo con el martillo, ¿está bien? Entonces trata de presionar a la gente para que lo use, en nuestro caso, presionar al kiosco de barrio para que ocupe la app, y uno en realidad no se sentó por ahí lo suficiente para entender que esa app es peor que lo que antes hacía, a lo mejor, ¿está bien? Entonces, el tema de cómo se diseña la experiencia del producto digital o de la solución de IA, de lo que sea, para que la gente la adopte y le sirva, básicamente, sea mejor que lo que tiene, es clave, ¿está bien? Y eso no es trivial, porque para hacer ese diseño no basta hacerlo en un PowerPoint, sino que hay metodología, hay una carrera, ¿está bien?, específica para hacer diseño de experiencia, y eso es clave, porque cuando uno usa fácilmente un iPhone o puede usar fácilmente una plataforma como Airbnb, lo que sea, no es porque sí, es porque por detrás está bien hecha la plataforma, los flujos, por dónde están los botones, los colores de los botones, se ubica todo. Eso no es menor y particularmente, y acá casi que a título personal, he ido aprendiendo mucho a incorporar esa variable en lo que hacemos, incluso en temas internos, ¿está bien? Por ejemplo, en la aplicación que lleva el camión en la ruta, sentarse con la persona que va en el camión y entender que cuando tiene que ir a un cliente, en realidad está copiando el dato y pegándolo en el Waze,
cuando podíamos cambiar eso y poner un botón directo que le abre Waze. Entonces, todos esos pequeños detalles que tienen que estar muy enfocados en simplificar, hacen que la adopción y la transformación sea más conveniente para la gente o para el usuario también, ¿está bien? Cuando usted, para cerrar el punto, cuando usted va y tiene que estacionar el auto, por ejemplo, me pasó hace unos días en Vitacura, vos estacionás el auto ahí y de pronto tenés que bajar una app que estaba hecha como si fueras un rehén de la situación. Hay que bajar la cuestión, llenar 400 datos, te pide, no sé, si te pide la dirección donde vivís, si es un dato opcional, decís, ¿para qué me lo preguntás si es opcional? Bueno, empezar a llenar todos esos 500 datos y decir, eso no es, ahí fuiste rehén, no fuiste un usuario. También la persona que hizo eso no se sentó a ver cómo hacer, si vos lo único que querías es estacionar el auto y pagar. ¿Para qué te pide todo lo demás? Bueno, en eso hay mucho, y uno por ahí lo que termina pasando es que dice, no, es que no, la gente no quiere adoptar el cambio, es que son reactivos, que porque hace muchos años que trabajan, que en realidad te estás llevando algo que no le sirve a él, te sirve a vos a lo mejor, pero a él no le sirve. Entonces ahí hay un tema, y como le decía, hay todo un mundo que se abre hoy de diseño de experiencia que está buenísimo, particularmente yo lo veo buenísimo. Súper, muchas gracias. De hecho, me sentí identificada con el ejemplo de estacionamiento, porque me pasó también lo mismo. No podía salir del estacionamiento, entonces era un rehén. Súper interesante los ejemplos que nos han dado, y a ver, me gustaría profundizar ahora. Yo sé que lo hablamos un poco, pero me gustaría ir un poco más allá. Nosotros mostramos, y en general las redes sociales, los medios, mi empresa está innovando, somos líderes, tenemos nuestro grupo llegó el equipo de innovación, pero detrás de bambalinas. Yo creo que el camino no es fácil, ya hablamos de algunos impedimentos o dificultades que se tienen, pero me gustaría partir con Victoria, con el tema de la minería. ¿Cuál dirías tú que son, me gustaría ir como en la parte como de errores y aprendizajes que han tenido en el camino de la transformación? A ver, yo creo que una parte importante, y que la minería como un foco también en Chile para innovar, a veces la gente pierde el foco. Y es aplicar tecnología porque sí, porque vamos a innovar, porque queremos salir en LinkedIn, porque queremos ser los mejores del mercado, porque... No hay nunca que perder el foco. Nosotros producimos cobre y nosotros queremos producir cobre en conjunto con nuestras comunidades, nuestros trabajadores, y que nadie se accidente. Eso es lo primero. Entonces, en ocasiones ya nos hemos visto como en esa vorágine de implementar tecnología sin un valor detrás. Entonces, cuando vamos a aplicar una tecnología, ¿qué es claramente lo que queremos lograr? En términos de materia de seguridad, materia de salud, costos, pero siempre tenerlo muy claro, porque a veces no está claro y en el camino lo empezamos a perder. Entonces nuestro foco sigue siendo producir cobre. Por otra parte, en términos de errores, justamente es no considerar a las personas en el cambio, sino que pensar que todo el mundo va a entender el cambio, va a entender la plataforma, va a entender el modelo, y no es así. Hay que pasar tiempo con las personas. Hay que pasar tiempo con la persona que ejecuta el trabajo y recibir el feedback. Que eso también a veces los ingenieros somos, no, ¿cómo un operador me va a decir a mí cuál es la forma óptima? Bueno, a lo mejor sí, yo tengo la forma óptima, pero el operador no lo puede ejecutar así. Entonces, ¿cómo incorporo ese feedback del usuario, que puede ser un operador, un ingeniero, etcétera? Yo creo que eso es algo importante, y también a veces hay ganas de volver atrás. Sí ha habido ganas de decir, ¿sabes qué? Chao con la autonomía, los camiones andan despacio, los operadores van más rápido. No, estamos implementando mal la tecnología. No es que la tecnología nos sirva, sino ser resiliente con el cambio, darle oportunidades, no tirar la toalla a la primera de cambio, sino entender bien lo que hay detrás de esa tecnología. Y en minería, como siempre, es cuánto. Siempre tener claro el cuánto del valor. A veces como que queremos aplicar un cambio, no tenemos detrás un plan de negocio. Entonces también para que los proyectos de minería salgan adelante, tiene que haber detrás, y creo que probablemente tú lo sabes, tiene que haber detrás un costo y una ganancia. Entonces siempre tener un plan de negocio. Perfecto. Patricio, ¿nos puedes contar tanto desde la empresa, desde EY, y también de las empresas que ustedes asesoran, errores y aprendizajes? Sí, yo creo que los errores
se asocian a que la tecnología fue un fracaso, no necesariamente en el proceso de implementación. Yo creo que más importante que no fue adoptada o no fue adoptada en el tiempo. Entonces, cuando no ocurre adopción instantánea o cuando la adopción se pierde en el tiempo. Entonces, hablamos de sustentabilidad. Tú implementas, funciona, lo adoptaron, sí, lo adoptaron y lo usaron el tiempo, 1 año, 2 años, 3, ahí es un éxito. Si no ocurre ninguna de esas cosas, no lo consideramos exitoso. Y ahí, bueno, lo principal lo dijo Victoria, obviamente no se va a sustentar si es que no genera valor. Entonces el caso de negocio es clave. Pero más allá del caso de negocio, creo que también es importante, para la sustentabilidad sobre todo, y que hemos visto que es un error, es no encontrar sponsorship adecuado, o alguien que impulse la iniciativa. Porque dentro de una organización, ¿cierto? Tú, por ejemplo, tu área de innovación puedes generar ideas, pero también el negocio, el área de marketing, de clientes, te pide ciertos productos. En tu caso también. Entonces siempre hay un sponsor y hay un área habilitadora que genera el proyecto y lo implementa. Si el sponsor no está comprometido, no va a gestionar los recursos, no le va a hacer seguimiento y finalmente la idea se va a diluir. Entonces el sponsorship también adecuado para mí es clave en la correcta adopción y es uno de los principales errores cuando no se busca. Y yo creo que también es no cambiar los procesos junto con las tecnologías. O sea, la tecnología por sí misma no genera valor. Ok, si se implementa uno ve, tiene un caso de negocio, check. Hay un sponsorship, un sponsor involucrado, comprometido con eso, check. Pero si no cambian los procesos, no cambian cómo las personas van a interactuar con la tecnología, cómo se va a redefinir la forma de comunicar, etcétera, eso también es clave y eso también nos lleva al fracaso. Perfecto. Pablo, ¿nos podrías contar un poco? Sí, ahí cuando hablamos de innovación, digamos, una posibilidad es que salga mal. Si no, no es innovación al final de todo. Si estamos seguros que va a salir bien, es hacerlo evidente, digamos, no es innovar. Entonces, se puede fallar. El tema es que hay que dar espacio para fallar. En los equipos seguramente les pasa a todos que hay cosas que no salen bien. El punto es que hay que ser bien medido en eso, digamos. No es trivial tampoco, no es si sale mal no importa, sino que hay que buscar bien qué cosas son las que son evidentes y esas hacerlas con mucha energía, y las que son innovar, hacerlas bien medidas, y si uno se equivoca, que no sea tan costoso equivocarse, ¿está bien? Darse cuenta rápido, básicamente. Y eso no es tan fácil tampoco. También hemos tenido algunos casos donde hicimos proyectos de innovación muy grandes y terminamos gastando mucha plata y tuvimos que tirarla. ¿Está bien? Y la verdad que eso fue el principal aprendizaje de eso fue, si nos vuelve a pasar, nos tenemos que dar cuenta cuando gastamos el 25% o el 20% de la plata que gastamos esta vez. ¿Está bien? Ese fue como el principal aprendizaje del aprendizaje al final. Entonces yo creo que eso es clave y por eso es importante tener el caso de negocio, tener claro qué es lo que tiene que mejorar con lo que uno está haciendo. ¿Está bien? Para ir midiendo lo corto, con modelo. Trabajamos mucho con agilidad y eso nos permite en sprint de 2 semanas darnos cuenta si las cosas avanzan o no. ¿Está bien? Cuestión de cortarlo y botarlo cuanto antes, porque al final es una pérdida de todo, las líneas de código que se hicieron, las pantallas que se diseñaron, el tiempo que se dedicó la gente, se tira toda la basura. ¿Está bien? Y es plata al final. Entonces eso es un poco la verdad. Hemos tenido casos donde pensamos que nos equivocábamos y después salió bien, temas donde definitivamente nos fue mal y temas donde fueron un éxito del segundo o tercer sprint, ya era evidente, y lo que terminó pasando es que le pusimos más dinero, digamos, más recursos a que salga más rápido, básicamente. Perfecto. Y Loreto, cuéntanos un poco en la clínica errores y aprendizajes. A ver, yo diría que, y en línea con varias de sus respuestas, para mí un gran aprendizaje y que hay que volver a recordar, porque de repente es como todo lo que decimos, quizás para ustedes dicen, pero es bastante obvio. Cuando entras a una organización donde hay múltiples opiniones, es un desafío volver a reforzar, es que el problema va antes que la solución, ¿ya? O sea, muchas veces a mi equipo han llegado aplicaciones por desarrollar. Si yo hubiera desarrollado todas las aplicaciones que me han venido a solucionar los problemas, yo estaría llena de aplicaciones en la clínica. La aplicación de la rodilla, la aplicación de la oreja. ¿Por qué? Porque como seres humanos no es muy fácil volver rápidamente a la solución. ¿Y qué es lo que es no sé, decir un consejo quizás para sus ingresos al mundo laboral?
es tratar de siempre recordar la importancia de definir bien el problema, ¿ya? Y la definición de un buen problema es aún más relevante hoy en el mundo de la inteligencia artificial, porque el desafío está en hacer buenas preguntas, ¿ya? Es ahí donde gran parte de nuestros desafíos laborales van a estar. ¿Cuál es el problema a resolver? Yo les voy a contar un ejemplo, y voy a tratar de ser cortita para no tomar tanto tiempo, pero hay un ejemplo que resultó finalmente bastante exitoso en la clínica, pero tenía que ver con el nivel de satisfacción de nuestros pacientes en la urgencia. No teníamos un buen nivel de satisfacción de pacientes en la urgencia. Los pacientes que están en la urgencia quieren ser atendidos inmediatamente. Y es fácil, a veces se puede, a veces no se puede, depende del nivel de saturación. Entonces, ¿cuál es la solución más obvia que viene un jefe de la urgencia a pedirnos? Agrandemos la urgencia. Sería la solución más obvia. ¿Qué fue lo que hicimos? Junto con el equipo de urgencia empezamos a investigar cuáles eran los comportamientos de nuestros pacientes en la urgencia, qué es lo que ocurría, qué tipo de pacientes llegaban a la urgencia. Hay pacientes que llegan con cosas realmente graves, que hay un concepto que se llama el triage, que según el nivel de lo agudo que es la enfermedad con la que tú llegas, pasas directo al box. Si no es tan grave, quedas después, el triage del 1 al 5. ¿Qué fue lo que hicimos? Creamos con el equipo de urgencia a través de un fake door. ¿Saben lo que es un fake door? Fake door es cuando tú pones en un sitio web un botón así. ¿Quieres atenderte ahora 10 de la noche? ¿Quieres tienes una atención de urgencia? Atiéndete acá. Y vimos cuántos clics habían detrás de esa invitación. ¿Ya? Estábamos todos encima de la cuestión. Pues imagínate, en verdad son temas de salud, un tema que tiene que ser súper controlado. Y empezamos a ver que había demanda por pacientes en ciertos horarios. Para las que somos mamás, sabemos que los niños, ¿cuándo se enferman? En la noche, cuando la consulta está cerrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Gracias a este fake door y gracias a grandes pruebas, finalmente, ¿qué fue lo que desarrollamos? Desarrollamos un modelo que se llama la teleurgencia. ¿Y qué ocurre con esto? Esta solución viene a atender a todos estos pacientes que llamamos de nivel 4 y 5, es decir, de gravedad más baja, ¿ya? Del nivel de agudo más bajo. O sea, el típico ejemplo, el niño de noche, dolor de oído, mamá no sabe, tampoco puede ir a comprar un remedio porque necesita una receta, pero no es necesario ir a la urgencia, ¿ya? Ese tipo de pacientes hoy día son atendidos por la teleurgencia. ¿Qué es lo que logramos con esto? Descongestionar la urgencia y poderle dar prioridad en el modelo presencial a los pacientes con atenciones más agudas. Se los digo como un ejemplo, ¿ya? Como un ejemplo para darle una vuelta a que los problemas, siempre hay más 2, 3 vueltas que les puedes dar y buscar soluciones más ágiles. Porque nadie dice que no vamos a agrandar la urgencia, probablemente se va a agrandar la urgencia. Pero hay soluciones que se pueden sacar más rápido. Y el desarrollar estas mentalidades de pensar el problema de otra forma, creo que para ustedes es súper relevante, ¿ya? Es súper motivador entrar al mundo laboral y llegar ustedes con mentes nuevas, abiertas, que vienen con otros backgrounds, a cuestionar los problemas que tenemos nosotros en las organizaciones. Súper interesante el ejemplo de la teleurgencia. De hecho, lo vi el otro día y no apreté porque no tenía urgencia, pero me interesó. En periodos ahora de virus, los invito, los que ojalá no se enfermen, pero los que llegan a estar... no, pero buenísimo. Los invito a probarlo. Súper bueno y súper interesante todos los ejemplos que nos han dado. Ya para no alargarnos tanto, me gustaría terminar con la última pregunta, y aquí estoy muy enfocado en nuestros estudiantes. Me gustaría partir con Patricio. Patricio, ¿cuáles son las habilidades y competencias que desde tu punto de vista, tanto de EY y de las empresas que ustedes asesoran, cuáles son las habilidades y competencias de los futuros profesionales para, si quieren trabajar en estas áreas de inteligencia artificial, bueno, transformación digital, que tú dices que ya es como más del pasado, pero ¿cuáles son las habilidades que necesitan y las competencias también? Yo soy... ¿Aló? Ahí sí. Soy ingeniero civil eléctrico de formación. Me encanta la tecnología, desde cómo se mueven los electrones en un semiconductor hasta cómo se materializa en un computador, en un CPU y el software. Pero me he dado cuenta que es lo menos importante en esto la tecnología. Ya estoy asumiendo que cualquier cosa que uno se le ocurra hoy en día se puede hacer con tecnología. Y probablemente no estoy exagerando. Probablemente estamos atrasados 5 años de lo que ya es una realidad, pero que todavía no sale al mercado. Entonces yo creo que el tema no va por conocer tecnología. Hoy en día se habla mucho a lo mejor de la nueva habilidad del prompt engineer, ¿cierto? De hacer buenas preguntas en una generativa, en un chat como ChatGPT. Pero yo creo que en un par de años más, cuando ustedes egresen, tampoco va a ser tema. Yo creo que la habilidad más grande y más necesaria y que todavía estamos lejos de reemplazar son
habilidades relacionadas con inteligencia emocional. Así que les recomendaría comenzar a invertir en un coach, en un psicólogo, en cursos de inteligencia emocional, porque de verdad es lo que va a hacer la diferencia en el futuro de cada uno de nosotros. No es necesario, o sea, no es suficiente, que la tecnología funcione para ser un exitoso. Con todo lo que hemos conversado y discutido acá, son otros temas que están relacionados con su capacidad de identificar problemas en las personas, resistencia en la persona, buscar buenos aliados. Tienen que tener en mente que ustedes solos no van a conseguir nada en una empresa. Las empresas son unos gigantes enormes, monstruosos, que se mueven por inercia, y ustedes solos no van a hacer ningún cambio, no van a mover nada. La única forma de lograr cosas, de ya empujar proyectos, de desenvolverse, es buscar aliados, buscar redes, buscar cómo los complementan cada uno de sus compañeros de su área, cómo entrar a un área que tiene resistencia, cómo ustedes le ofrecen ayuda a ellos y ellos los pueden ofrecer a ustedes. Ese tipo de cosas, esas habilidades blandas son las que yo me enfocaría, y si volviera atrás hubiese invertido también tiempo en desarrollarlas. Súper. ¿Alguien más quiere dar su visión respecto a las habilidades y competencias que se necesitan? Sí, yo creo que ahí también depende del perfil de cada uno, porque no sé, hay todo un mundo que es particularmente el que yo me dedico, que es entender negocios y entender tecnología, pero por ahí entender alto nivel el negocio, alto nivel de tecnología, y empezar a encontrar oportunidades, digamos, donde convertir, que es más bien un perfil como más de innovador, digamos, o de implementador. Eso es todo un mundo que se va transformando, ¿está bien? Y yo creo que ahí hay todo un ámbito de carrera para el que quiera. Y después creo que está todo el mundo de la data también, y de la IA y todo lo demás, donde hay que ser técnico, hay que ser muy bueno, ¿está bien? No es fácil hoy porque hay 500.000 que están estudiando Data Scientist, cualquiera puede aprender en cualquier curso casi que gratis, o en Udemy, no sé si conocen, hay 1000 lugares donde uno puede aprender, entonces es difícil ser bueno también, pero hay todo un mundo ahí para formarse como Data Scientist, como especialista en IA. Y para mí lo que hoy se va a venir ya está fuerte y se viene muy, muy fuerte, esto es lo que les decía, el tema del diseño de experiencia. Yo creo que es un ámbito que está bueno también, y que hay mucho espacio, porque independiente de cómo se resuelva por detrás, digamos, si es con IA generativa, con Machine Learning, si es en la nube, si es on-prem, independiente de cómo se solucione, de cara al usuario siempre va a haber una interfaz, también, que va a ser un chat, que va a ser una página, que va a ser una app, lo que sea, y esa interfaz va a haber que evolucionar cada vez más, y finalmente terminan ganando los productos digitales que más adopción tienen. O sea, WhatsApp no es la mejor herramienta de mensajería, pero es la que más uso tiene, ¿está bien? Por algo es. Entonces ahí hay que, para mí hay todo un ámbito que está bueno también. Super. Victoria, ¿nos podrías contar cómo ves tú el futuro de los profesionales? Sí, a ver, yo creo que una habilidad que se requiere, y sobre todo para líderes, es ser capaz de generar tranquilidad viviendo en ambigüedad. Nosotros con este tema del cambio de tecnología, cambio de leyes, legislación, vivimos en la ambigüedad en realidad, y ser capaz de generar la tranquilidad al equipo de trabajo de que vamos a mejorar, el proceso va a continuar, nos vamos a adaptar al cambio, sabiendo que tú mismo estás en un ambiente de ambigüedad, es difícil generar esa tranquilidad. Entonces yo creo que es una habilidad que se requiere, el vivir con esa ambigüedad, con esa incertidumbre de cambio. Las compañías cambian, compañías como Anglo American, que son gigantes, cambian en el día a día, cambian de estructura, cambian de proceso. Entonces siempre uno va a vivir con incertidumbre, y sobre todo cuando va subiendo en la escala de ser un líder. Entonces, resiliencia. Y lo otro que me ha tocado a mí, que a veces yo digo que soy, en vez de gerente de operaciones, como gerente de influencer, influenciar. Porque los cambios, como tú decías, no ocurren solos, nunca. Vamos a tener que influenciar. Si queremos llevar a cabo un centro de operaciones integradas como el que tiene los Bronces y operar desde aquí, eso partió por una conversación, por una idea, por influenciar en un comité ejecutivo. Porque llevar a otro, tener una red detrás, oye, vamos a ir a visitar el centro de TEC, el de Codelco, el de BHP, y poder ser capaz de tener esa red detrás para influenciar a los actores que finalmente van a invertir en esos cambios, y que normalmente es un comité ejecutivo o ya una capa muy alta de la compañía. Súper.
Muchas gracias, interesante tu visión. Y me gustaría terminar esta pregunta con Loreto, dado que tú eres ingeniera comercial. Entonces, como tu visión como ingeniera comercial también, además. A ver, yo diría, además de los ya mencionados, yo creo la capacidad de generar equipo y de trabajar en equipo, ¿ya? O sea, los problemas que enfrentan las organizaciones hoy son tan complejos, ¿ya?, que la única forma de abordarlo es con miradas diversas, ¿ya? Los ingenieros comerciales estamos formados con una estructura que nos permite movernos, ¿ya? O sea, es bastante amplia la carrera, ¿ya? Donde sea que estén, y sean incluso en el mundo emprendedor, o sea, que ustedes desarrollen algo o lo desarrollen dentro de una empresa como colaboradores, la capacidad de empatía, trabajar en equipo, seleccionar un buen equipo, si van a armar un emprendimiento, seleccionar un buen equipo. Ojalá, yo soy de la idea, siempre arma un equipo que sepa cosas que tú no sabes, ¿ya? No a tu mejor amigo necesariamente, alguien que te complemente, que te permita ver un problema con otra mirada. Y todo lo que requiere trabajar en equipo, ¿no? O sea, la flexibilidad, el saber ceder y ponerse en el lugar del otro, son habilidades que marcan la diferencia a la hora después de desarrollar una carrera, tanto en el mundo más corporativo como en el mundo individual. Así que además de todas las ideas que dijeron, yo te diría que lo que más gozo en mi trabajo, ¿eh? Yo lo paso muy bien en mi trabajo, es poder trabajar con doctores, diseñadores, sociólogos, periodistas. Me rodeo el equipo que he ido armando en Digital e Innovación. Ahora entró una bioquímica. Son equipos diversos, ¿ya? Y el rol de los diseñadores de servicio, efectivamente, yo concuerdo. Gran parte de los desarrollos que hemos llevado adelante es por tener muy buenos diseñadores de servicio que logran iterar bien con el usuario y ponerse en su lugar y no dar la respuesta más obvia. Generalmente no es la respuesta más obvia al problema, ¿ya? Así que eso sería mi experiencia. No, súper interesante el trabajo en equipo. Efectivamente, estamos, aquí tengo varios estudiantes, estamos tratando de profundizar en esas habilidades. Ya, a ver, no tengo más preguntas desde mi parte, pero sí me gustaría tomar algunas preguntas que hicieron los estudiantes. Por tiempo vamos a ver algunas. A ver, para Patricio. Y también dice que para Patricio o cualquiera. ¿Cuáles son las empresas o cuál es el rubro donde se ha visto más difícil implementar la inteligencia artificial? Hola. Gracias. Yo creo que tiene varios puntos de vista esta respuesta. Desde el punto de vista de resistencia, empresas como la minería, oil and gas, manufactura, empresas donde son empresas muy tradicionales, donde el conocimiento ha sido concentrado en pocas personas a lo largo de muchos años, es una de las empresas donde uno ha visto más resistencia. Y por otro lado, y para hacer la respuesta más sencilla, son empresas donde también por el tamaño del negocio han invertido, cuesta más invertir en digitalización, en instrumentación para digitalizar la captura de datos, que es básico para procesarlos después. Entonces yo creo que son esos dos mundos. Fuerte en tradición y conocimiento acumulado en pocas personas a lo largo de muchos años, desde el punto de vista de resistencia, y desde el punto de vista tecnológico en empresas con poca capacidad para digitalizar su instrumentación. Tengo otra pregunta aquí dice, principalmente para Clínica Alemana, Anglo American y Coca-Cola. ¿Cómo definen escoger licitar consultorías tecnológicas o para continuar innovando, o ustedes desarrollan proyectos con equipos internos? ¿Cómo toman esa decisión? En nuestro caso, nosotros buscamos un equilibrio entre ambas cosas. O sea, hemos desarrollado capacidades internas y a su vez constantemente tenemos consultores externos que nos permiten ir generando nuevo conocimiento al equipo interno. O sea, esa ha sido nuestra solución hasta ahora, y así ha ido creciendo obviamente el equipo interno de tecnología, de datos, pero a su vez no hemos dejado de recibir consultores externos que nos traen savia nueva. Sí, en nuestro caso es parecido. Nosotros conocemos bien el core del negocio,
pero a veces no tenemos suficiente capacidad como para generar un modelo, hacer un benchmarking, etc. Entonces, siempre es una mezcla de un equipo consultor con un equipo interno que es el que pone el foco. Eso es lo que intentamos hacer. Es una mezcla de consultor externo que tiene una visión amplia de negocios, la industria, etcétera, con nuestro conocimiento propio de la mina de los bronces en específico o la mina que sea. Sí, en Coca-Cola Andina tratamos de avanzar, digamos, armando equipos ágiles en general y armamos tribus, digamos, armamos células. Hoy tenemos casi 40 y tantas células agrupadas en 10, 12 ecosistemas, y en esas células lo que hacemos es ponemos gente propia y alguna gente tercera, digamos, que también complementan, y en general el desarrollo es liderado por los arquitectos de negocio y arquitectos técnicos propios, digamos. En general impulsamos el desarrollo digital de esa manera y nos nutrimos con algunas consultoras para ideas o para temas específicos que queremos abordar, en los que no hemos estado, pero en lo que ya estamos haciendo, en general lo hacemos con equipo propio. Perfecto. Bueno, ya estamos en la hora. Muchas gracias, Loreto, Patricio, Victoria, Pablo. Súper interesante la conversación. Les agradezco mucho y démosle un aplauso, por favor, a nuestros panelistas. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en la sexta versión de Conexión Empresarial. No se olviden escanear el código QR para la asistencia y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.